Entonces, tenemos el gusto enorme de empezar este proyecto con el hermano Esteban Langlois, que como vamos a hablar de teosofía, entonces hay que saber qué es la teosofía, ¿verdad? Entonces, nada mejor que el hermano Esteban de hablar, de intercambiar ideas con nosotros sobre qué es la teosofía. Esteban es un dedicado trabajador teosófico, miembro del Consejo Mundial, también muy activo en el trabajo de los planeamientos estratégicos. Es una persona que se ha destacado en la Sociedad Teosófica Mundial y un excelente orador. Entonces, hoy tenemos el gusto de escuchar a Esteban Langlois, que nos va a hablar de qué es la teosofía. Con la palabra, Esteban Langlois. Bueno, muchas gracias, Isis, por la presentación. Si es un gusto o no, lo irán viendo a lo largo de los próximos minutos, ¿verdad? Porque a veces uno tiene una expectativa que después no se cumple. Naturalmente, con estos eventos que no nos son ajenos a ninguno de nosotros, nos hemos visto un poco forzados a familiarizarnos con la tecnología, y yo creo que la totalidad de los presentes ya hemos tenido varias experiencias de comunicarnos para reuniones administrativas, reuniones de rama, todo tipo de seminarios o actividades doctrinarias a través de esta metodología que es la videoconferencia por esta plataforma Zoom u otras, ¿no? Que hay muchas. Pero la verdad que, si bien tengo una experiencia de varios años como orador en la tribuna teosófica, no estoy tan habituado aún a hacerlo por este medio, ¿no? Y verlos a través de la computadora no genera el mismo magnetismo, la misma tensión, digamos, que cuando uno tiene las personas ahí nomás, digamos, en un mismo auditorio, y se genera una energía diferente. No digo que sea mejor ni peor, pero es diferente. Por lo tanto, la inspiración y la oratoria también se ven modificadas. Así que no prometo nada, veremos un poco cómo surge el tema, ¿no? La charla. Otro de los comentarios que quería hacer antes de empezar con el tema en sí, es que cuando Isis me propuso de empezar este ciclo, no tuve la precaución de preguntarle quién iba a ser el público, ¿no? Cómo iba a estar integrado el público, y asumí que iba a ser un público similar al de un ciclo que dictamos a través de Facebook, desde la Sociedad Teosófica en Argentina, donde el 90% de las asistentes eran simpatizantes o gente que se acercaba por primera vez o que frecuentaba las ideas teosóficas desde hacía relativamente poco. Entonces lo que planteamos eran temas muy introductorios, y justamente era uno de los temas que estaba en el temario, que es teosofía. Pero por lo que puedo ver, en los 75 personas que están ahora presentes a través del Zoom, ¿no? Más otros que no sé cuántos son, que estarán viendo por YouTube, la inmensa mayoría, si no todos, o bien son miembros, algunos de muchos años, demasiados tal vez, y otros son simpatizantes, pero que están familiarizados con las ideas teosóficas porque son simpatizantes o asistentes ya de un tiempo, ¿no? Veo ahí, por ejemplo, a Regina, que fue estudiante de nuestros cursos y conoce a fondo la doctrina. Por lo tanto, ahora me veo en un problema de reformular lo que tenía pensado decir, que la charla sobre qué es teosofía estaba más pensada a un público nuevo, ¿no? Era una charla de difusión como para que las personas que no saben nada pudieran tener una idea. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer para no hablar de cosas que ustedes ya saben y que les pueda dar algún tipo de idea nueva o algún punto de vista nuevo, porque no hay que olvidarse que una de las misiones fundamentales que tenemos los miembros de la Sociedad Teosófica es la difusión de la teosofía. Es decir,
hacer conocer al mundo que la teosofía existe, que existe una vida diferente a la que nos propone la sociedad profana, ¿no? Que es una vida de acumulación, de la cual un poquito vamos a hablar ahora, ¿no? De tener siempre... A ver, Carlota, apaga tu micrófono, porque por ahí cualquier ruido de la casa se va a colar acá. Entonces decía que nos propone un modelo de acumulación de bienes materiales, de afectos, ¿no? de objetos concretos o psicológicos, ¿no? Mentales, y que el camino de la teosofía es otro, y que la misión del miembro en todo momento es justamente hacer conocer que ese camino existe. Naturalmente, no todas las personas están en una misma etapa de su desarrollo interior, por lo tanto algunos van a tomar ese camino con resolución y van a alcanzar el adeptado rápidamente. Otros lo trataremos de seguir como podamos, ¿no? Que supongo que somos la mayoría de los que estamos aquí presentes. Y otras personas todavía no lo ven como una alternativa, y así como se enteran de su existencia, van a dar vuelta a la cara y a seguir con la vida que han elegido en otro sentido. Por lo tanto, uno no puede pretender que haya saltos en la evolución y que todo el mundo se convierta en un discípulo resuelto a alcanzar el adeptado en poco tiempo. Pero sí podemos aspirar a que todo el mundo sepa que este camino existe, para que, como decía el Buda, aquellos que tienen solamente los ojos de la visión espiritual empañados por una fina capa de polvo, puedan removerla con mi enseñanza y acceder a este conocimiento. O sea, cuando Buda hablaba, no hablaba para el conjunto de la humanidad, sino aquellos, como decía él, tenían los ojos cubiertos por una fina capa de polvo. Aquellos que estaban ciegos, digamos, no eran pasibles de ser enseñados por el Buda. Y un poco es nuestra misión, yo lo entiendo siempre así, hacer conocer que la sociedad y el camino espiritual existen, para que aquellos que están en condiciones lo tomen y se les dé esa oportunidad, ¿no? Una oportunidad es algo que se ofrece y que puede ser aprovechado o puede ser dejado pasar, ¿verdad? Por lo tanto, todo miembro de la sociedad teosófica, ya sea que forme parte, digamos, de los equipos de oradores, ¿no? Que dan cursos o conferencias, que suceden en su rama, o fuera de ella, el resto, aunque no formen parte de estos equipos, digamos, de premium o de delito, que en general son los que se hacen más conocidos y demás, el resto tiene el mismo rol de difusión de la teosofía que aquellos que participan de la tribuna. Porque todos nosotros tenemos un medio social en el que nos movemos, y es frecuente que nos veamos involucrados en conversaciones sobre temas de actualidad, de política, de economía, de relaciones humanas, digamos, en nuestro medio, ahora sobre el tema de la epidemia y la pandemia, etc. Y cada una de nuestras opiniones vertidas en estos medios debería llevar una impronta teosófica que nos diferencia de las opiniones de los que no tienen esta impronta teosófica, y esa también es una manera tanto o tal vez más importante de difusión que la que podamos hacer desde una tribuna teosófica a aquellas personas que ya vienen predispuestas a escucharnos. Y que muchas veces estos mensajes que nosotros damos son mensajes que se mantienen en un plano un poco alejado de la realidad de cada uno, en un plano un poco intelectual o mental, y que no llegan al corazón de las personas con la fuerza suficiente como para impregnarlos y cambiar sus conductas. En cambio, muchas veces una opinión teosófica sobre temas políticos, sobre temas económicos, sobre las relaciones y problemas que hay entre las personas, en las familias, ¿no? Todos nos vemos siempre involucrados en conversaciones de este tipo, y sin siquiera mencionar un término en sánscrito ni la palabra teosofía, podemos dar nuestras opiniones, nuestros consejos, o reaccionar de una manera teosófica que va a difundir y a enseñar más como ejemplo
como robustez o fortaleza moral que como una brillante exposición filosófica o erudita que puede impresionar a muchos de nosotros, por ejemplo, a mí esas cosas me gustan, pero que muchas veces no llegan al corazón, entendiendo por corazón al motor, digamos, que es el que conduce nuestras vidas, ¿no? Nuestro diario vivir. En ese sentido, también es importante que todo miembro de la sociedad teosófica, ya que quiera o no es un agente de difusión, tenga la mayor parte de las herramientas posibles para poder en una charla de café, en una sobremesa de familia, o con un compañero de trabajo, o un alumno del colegio donde uno da clases, o de la universidad, o lo que fuera, pueda contestar qué es teosofía, si alguna vez se presta, se da esa oportunidad, ¿no? Yo me acuerdo, yo ingresé a la sociedad teosófica muy joven, y muchas veces amigos míos venían a mi casa y veían algún libro o una revista y me preguntaban, ¿no? ¿Qué es teosofía? Y tardé mucho tiempo en desarrollar una manera de poder explicar en pocas palabras y con algunos ejemplos sencillos, a aquellas personas que no tenían un interés directo, sino una simple curiosidad, contestar a esa pregunta, ¿no? Muchas veces miembros pasamos años, décadas en la sociedad teosófica y no tenemos una respuesta sencilla para dar y que esa respuesta sea adecuada a la persona que nos hace la pregunta, ¿no? Entonces muchas veces nos vemos enfrascados en explicaciones raras, ¿no? Torcidas, improvisadas, que no satisfacen a nadie, que no dejan bien a la sociedad teosófica y a la teosofía frente a ellos. Otras veces lo que hacemos es evadir el tema, ¿no? Y como vemos que no tiene demasiado interés, sino que es una simple curiosidad en nuestro criterio, tratamos de salir del tema, ¿no? De desviarlo o dar una respuesta de compromiso. Con lo cual, estamos un poco faltando en nuestra misión, porque si bien nuestro prejuicio era de que esa persona no estaba muy interesada, en el fondo nunca lo sabemos. Y tal vez una buena explicación en su momento hubiera retirado un poquito del polvo a que me refería hace unos minutos con el ejemplo de Buda. Así que bueno, vamos a orientar un poco la charla como para compartir algunas ideas que he ido lucubrando a lo largo del tiempo y que pueden serles útiles a la mayoría de ustedes, que por lo que les decía al principio, son miembros de muchos años o simpatizantes que ya tienen una idea más o menos clara, solo como para pensar con ustedes algunas ideas o conceptos complementarios que puedan ayudarlos en su misión como difusores o propagadores de la teosofía en todas sus maneras. Así que la charla no va a ser demasiado larga, lo que resta. La idea es por ahí presentar estas ideas y luego, un poco siguiendo las pautas que me dio la organizadora, Isis, darle la palabra para que puedan hacer preguntas o sobre todo comentarios, porque la verdad que la mayoría de ustedes no tengo demasiado para contestarles, ¿no? Sino más bien para compartir. Entonces, bueno, lo clásico siempre, ¿no? Es, cuando a uno le preguntan qué es teosofía, empezar lo clásico, lo trillado, y lo que en realidad yo siempre hago, porque no soy muy imaginativo, empezar por explicar lo que significa la palabra, ¿no? Entonces, vamos siempre a decir, bueno, teosofía es un término que tiene un origen griego, ¿no? Que se divide, que son una palabra compuesta por otras dos, teos y sofía, ¿no? Y toda esa historia que ya la mayoría de ustedes ya la deben conocer, la podemos repasar brevemente, ¿no? Teos, que significa Dios, y sofía, sabiduría, y las dos palabras juntas tendrían a significar sabiduría de Dios o sabiduría de los dioses, ¿verdad? Pero bueno, eso de por sí no alcanza, ¿verdad? Entonces, uno si recurre a uno de los textos clásicos, por ejemplo, de la clave de la teosofía, donde está esto bastante bien explicado, encuentra que uno tiene que, de alguna manera, situar el significado de la palabra Dios y de la palabra sabiduría en la época y en la civilización en la cual este término fue acuñado. No es un término moderno, sino que es un término antiguo,
del siglo II, tercero después de Cristo, donde, si bien el cristianismo ya existía, el pensamiento de la época estaba impregnado por la cultura grecorromana. Y en la cultura grecorromana, el concepto de Dios era completamente diferente del concepto que las religiones judía, cristiana y musulmana más o menos comparten. Y para ellos, un Dios no es el Dios que nosotros estamos acostumbrados a ver, a imaginar, sino que se hablaba de dioses, y que esos dioses eran de alguna manera personificaciones de jerarquías o de seres que estaban en diferente nivel de evolución y que tenían un significado más simbólico que literal. Entonces estos dioses, a que hacía referencia la religión griega y la romana, formaban parte de mitos, de leyendas, también llenas de símbolos, y cada uno de estos mitos y de estas leyendas tenía un significado metafórico o alegórico que iba mucho más allá de la historia o el cuento que estos personajes protagonizaban. Pero en todos los casos, cuando se hablaba de dioses, se hablaba de seres suprahumanos. Es decir, que tenían mayor sabiduría y mayor poder, en principio, que los seres humanos. Por lo tanto, de una manera simple, podemos decir que la teosofía es el conocimiento que poseían estos seres que ya habían trascendido la etapa humana, es decir, que tenían un conocimiento o una sabiduría superiores. Pero este conocimiento tiene alguna diferencia respecto al conocimiento común, por eso a veces tendemos a llamarlo más sabiduría que conocimiento, aunque a veces es difícil explicar la diferencia entre una cosa y otra. Entonces voy a recurrir a un concepto que aprendí de un hermano argentino que vive en San Rafael, y que decía que a diferencia de otros conocimientos, la teosofía así como otros cuerpos, digamos, de enseñanza espiritual, son conocimientos que transforman. Es decir, que son conocimientos que una vez que los adquirimos, nos convierten en alguien diferente. Yo creo que esta es una de los pensamientos que puede servirles a ustedes como para repensar la forma de decir qué es la teosofía o de explicarlo, ¿no? Hay conocimientos que nosotros adquirimos y que no modifican nuestra vida prácticamente nada, o muy poco. Todo conocimiento de algo nos cambia, pero hay conocimientos que se van acumulando en nuestra mente y que no aportan nada a nuestra conducta diaria, o muy poquito, y que después de adquiridos, nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Aunque lo hayamos adquirido bien, no nos cambian, no nos modifican. En cambio hay otros que si son adquiridos adecuadamente, si son comprendidos adecuadamente, de manera necesaria nos van a convertir en personas diferentes. En personas en este sentido mejores, más generosas, más comprensivas, menos egoístas. Que esa es una de las características principales de aquellos que han ingresado, digamos, en el sendero de la realización espiritual. Es por eso que también hay algunos ejemplos, ¿no? Algunas historias que hablan de discípulos y de iniciados, que alertan a la persona que va a adentrarse en el conocimiento teosófico, porque dice que es como avanzar a lo largo de un camino y que cada tantos pasos que uno da, uno va entrando en ese camino en diferentes ambientes o salones, ¿no? Uno pasa de un salón a otro salón, a otro salón. Que cada vez que uno entra a un salón, la puerta por la que entró se cierra y ya no hay marcha atrás. Solo queda la puerta que sigue para atravesarla a la etapa siguiente. Una vez que ingresa uno a esa etapa, esa puerta que dejó se cierra. ¿Pero por qué es esto? No porque haya que tomarlo de manera literal,
sino de que uno se va transformando y va cambiando. Y una vez que cambió, no tiene posibilidad de descambiarse. Uno ya es diferente, y aunque intente ir para atrás, cosa que a muchas personas les pasa, y a mí a lo largo de no sé cuántos años llevo en la Sociedad Teosófica, pero más de 30, he tenido muchas etapas en las cuales he intentado volver atrás a mi vida profana, digamos, normal. Sin embargo, los cambios que hicieron en mí, en la adquisición de ciertos conocimientos, me ha impedido volver a ser quien era. ¿Por qué? Porque cuando uno da la espalda a sus verdaderas convicciones, ya nunca más está tranquilo, ya nunca más está conforme con su conciencia, ya como uno podría decir que no puede dormir más tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el camino que conduce a la verdad y le está dando la espalda. Es como negarse a sí mismo, y es por eso que hay tantas advertencias sobre si adentrarse o no en la exploración del mundo oculto, ¿no? De la filosofía esotérica. Y esto es importante también porque me podrán decir, sí, pero hay mucha gente que hace años que va a la Sociedad Teosófica y sabe todos los libros, ¿no? Y da conferencias, qué sé yo, y sin embargo uno lo conoce desde hace mucho tiempo y esa persona no ha tenido ninguna transformación. Y eso es cierto, muchas veces pasa, y en buena medida nos pasa a todos, porque las transformaciones que tenemos tal vez no sean lo suficientemente importantes, digamos, o sean insuficientes, como decía recién, y eso es porque no ha habido un verdadero aprendizaje de la teosofía. La teosofía, así como es un conocimiento que nos transforma cuando la entendemos, cuando se hace uno con nosotros, también puede ser un conocimiento que nos quede pegado en la superficie, y que nosotros nos aprendamos de memoria muchos textos, muchas ideas, muchas citas, pero que no las hayamos internalizado de manera tal que eso pueda modificar nuestra conducta. Hay un ejemplo muy claro, que por lo menos para mí me resulta claro y tal vez les pueda ser útil, y es que nosotros aprendemos a corta edad, durante la escuela primaria en general, ¿no? Que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿no? Eso todo lo aprendemos ya en un colegio primario. Sin embargo, nos pasamos toda la vida diciendo el Sol sale a tal hora, se pone a tal hora. ¿Por qué? Porque para nosotros ese conocimiento no se ha internalizado y nosotros vivimos como si el Sol girara alrededor de la Tierra y toda nuestra vida y nuestra concepción del cosmos pasa por ahí, aunque sabemos, ¿no? Si nos preguntan que eso no es así. Sin embargo, hay otros conocimientos que nosotros adquirimos de otra manera. Por ejemplo, cuando somos chicos, todos recordaremos que alguna vez nuestra madre, sobre todo, pues, nuestro padre también, o los dos, nos ha dicho, no toques eso que está caliente, no toques el fuego porque quema. Y mientras los padres nos lo dicen, nosotros miramos siempre el fuego con cierta atracción, ¿verdad? Hasta que en algún momento ponemos la mano en la llama y nos quemamos. Tocamos una estufa y nos quemamos. Entonces nuestra mamá nos dice, te dije que no tocaras. ¿Pero por qué lo tocamos? Porque hasta ese momento era un conocimiento externo. Pero desde el momento en que nosotros experimentamos el daño de haberlo tocado, eso se ha hecho uno con nosotros, porque lo hemos vivido, y a partir de ahí, por lo menos voluntariamente, ya no meteremos nunca más la mano en el fuego ni tocaremos un objeto caliente. Porque nos habrá, en muy pequeña escala, ese aprendizaje nos habrá transformado y modifica nuestra conducta. Lo que no implica que cada tanto nos quemamos igual, pero en general ya es por accidente y no por ignorancia. Uno podría hacer un paralelo con el conocimiento de la teosofía y decir que mientras uno lo tiene, mientras uno tiene conocimiento de manera superficial, intelectual, va a seguir actuando en la vida de manera egoísta, más o menos, como todo el mundo, especialmente malo,
pero defendiendo más sus intereses que los de los demás, guardándose lo mejor para uno y compartiendo con el resto lo que nos sobra, ¿no? Que es en general lo que hacemos. Pero en la medida en que ese conocimiento filosófico, algo de esto voy a hablar ahora en unos minutos, nos va impregnando, entonces nuestra vida se transforma. Pero para eso tenemos que hacer el esfuerzo de ir más allá del estudio. No es no estudiar, sino estudiar y poner en práctica lo que hemos aprendido. Y esa puesta en práctica se hace a través, bueno, de varios mecanismos. El más difundido y el más recomendado en general es la meditación entendida de una determinada manera. ¿Qué quiero decir con esto? No pensaba hablar de la meditación, pero les digo dos palabras de lo que yo entiendo en este sentido. Uno puede entender la meditación como un proceso de viaje al interior, ¿no? De dominio de la mente, y entonces uno le dedica una cantidad de minutos por día sentándose en algún lugar de la casa, digamos, un rato a la mañana y en el mejor de los casos un rato a la tarde, alcanzar ahí cierto estado mental y luego, o espiritual, y luego levantarse y seguir con su vida, o tratar de mantener durante todo el día un estado meditativo. Entonces, les recuerdo lo que dice Besan, creo que en el texto era la introducción al yoga, no me lo anoté la cita, pero dice, no deberían sorprenderse aquellas personas que solo dedican unos pocos minutos del día a la meditación y el resto están envueltos en la vorágine diaria, de no avanzar. Porque uno para avanzar en la meditación tiene que estar todo el día con una actitud contemplativa y meditativa y no tratar de serenar la mente durante un rato a la mañana y después tener esa mente vertiginosa durante el resto del día. Es decir, podemos hacerlo, no tiene nada de malo, de hecho es bueno, porque es mejor que nada, pero los avances que vamos a hacer son pocos, porque nosotros somos teósofos un ratito a la mañana y el resto del día estamos yendo acá para allá, en nuestra vida normal, olvidándonos de ese estado que hemos alcanzado durante la meditación. Entonces las transformaciones no son permanentes. Y la persona más o menos pasa la encarnación sin haber hecho grandes progresos. Tal vez algo de eso capitalice nuestro ego interno para la próxima vida. Pero bueno, los que estamos en esto no queremos demorar tanto, ¿no? En general somos también un poco presas de la ansiedad y queremos avanzar espiritualmente también rápido, lo cual sería un poco un contrasentido, ¿verdad? Pero bueno, con esto quería un poco explicarles cómo a veces el conocimiento teosófico es desaprovechado y no permitimos que nos penetre y nos transforme porque queda de una manera superficial en nuestra mente y no penetra realmente en nuestro interior, lo cual es un principio, que está bien, es mejor siempre que nada, como decía recién, pero uno debería, como teósofo comprometido, ir más allá. Porque cuando eso penetra y cambia nuestra conducta y nos convierte en personas más desinteresadas, menos ególatras, más comprensivas, cuando desarrollamos nuestra capacidad de escuchar, que es lo que más cura a la gente, lo que más la gente necesita, es entonces cuando damos el ejemplo. Y nos destacaríamos sobre la gente que no está en esta búsqueda. El otro punto de vista para definir la teosofía, porque muchas veces uno dice, bueno, la teosofía es la sabiduría de los dioses, es un conocimiento que transforma, pero bueno, ¿qué es la teosofía en definitiva? ¿No? Porque uno no deja de alguna manera de dar siempre, con estos comentarios, de dar siempre un marco, ¿no? De lo que es la teosofía, pero no dice qué es realmente, ¿no? Entonces la persona quiere saber qué es la teosofía. Entonces, bueno, uno podría acá empezar a decir, bueno, las doctrinas principales son esta y aquella, que si hay tiempo podemos hablar algo de eso, de cómo decir en pocas palabras verdades profundas. Pero hay algo que es muy importante y que muchas veces podría sernos de ayuda, ¿no? Y es decir, la teosofía es el conocimiento de lo que es. Con solo mirar a nuestro alrededor, alcanza. Porque no es algo complicado ni construido por las personas, ni es
una ciencia misteriosa en sí misma. Nosotros lo hacemos complicado y lo hacemos misterioso. Pero en definitiva, si uno tuviera que dar una definición simple, es el conocimiento de la realidad tal cual es. Y no es otra cosa. Y una vez escuchaba en una charla de la actual secretaria general de Australia, contaba en su charla una anécdota, una pequeña historia, de un maestro y un discípulo, ¿no? Hay tantas historias interesantes sobre eso, ¿no? Pero esta en particular decía, ¿cómo debo adquirir el conocimiento? ¿No? Le preguntaba el discípulo al maestro. Más o menos así digo, porque no la grabé, así que no la sé tal cual, textual. Dice, para adquirir el conocimiento tienes que mirar a tu alrededor, le dice. Dice, bueno, pero ¿tengo que mirar de alguna manera en particular? No, dice, tienes que mirar de manera normal. Dice, bueno, pero eso no es lo que hago siempre. Dice, no, siempre estás con los ojos puestos en algo, pero tu mente está en algún otro lado. No estás mirando realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Todos saben lo que es la física, ¿verdad? Tenemos todos una idea. Yo no soy físico, no, pero la física es un poco el conocimiento de las leyes del mundo material, ¿no? El conocimiento de la materia. Y sobre física hay muchas páginas escritas, ¿no? Muchos tomos, bibliotecas, podríamos decir, desde la época antigua hasta ahora. Pero bueno, vamos a poner un físico que todos conocemos, hemos escuchado nombrar, que es Newton, ¿no? Se habla que es el padre de la física moderna. Y la física consiste en observar el mundo material, tratar de comprenderlo y escribir teorías que lo expliquen. Pero en definitiva, el mundo material existe desde antes que exista la física. Por ejemplo, la manzana, para ir al ejemplo de Newton, cae del árbol y siempre las cosas cayeron de arriba para abajo, ¿verdad? En algún momento alguien se preguntó por qué la manzana cae desde el árbol a la tierra y no va para arriba, que supuestamente él se hizo esa pregunta, y a partir de ahí desarrolló una explicación, un conocimiento que explica por qué ese fenómeno se produce. Pero el funcionamiento de la atracción de los cuerpos, ¿no? De la Tierra, que es grande, y la manzana es chiquita, entonces la manzana es atraída por la Tierra, existía de antes de que él lo hubiera descubierto. La humanidad no conocía esa explicación, y tal vez nunca se hubieran preguntado por qué la manzana caía. Por ahí esa pregunta apareció en ese momento, no lo sé, no importa. Pero lo que voy es a que el mundo material y sus leyes son tan antiguas como la materia misma, pero la física es el conocimiento que nos permite a nosotros acercarnos a una comprensión de este mundo material. Y que lo necesitamos, bueno, para aplicarlo a la tecnología, tal vez, para vivir ¿no? Inventar cosas para nuestro confort, o tal vez para saciar nuestra curiosidad como seres humanos que necesitamos saber, no importa para qué. Pero inventamos la física para poder comprender el mundo material que existió siempre, que existió de antes que la humanidad, ¿no? Desde que existe la materia. La teosofía podría decirse que es como cuerpo de doctrina lo que, digamos, al conjunto del universo, lo que la física es a los aspectos de la materia densa del universo. En teosofía sabemos que existen otros tipos de materia, que existe el espíritu. Entonces la teosofía sería el conocimiento, el cuerpo de doctrina o conocimiento de lo que es el universo en sus aspectos materiales, en sus aspectos sutiles y en sus aspectos espirituales. Por lo tanto, la teosofía está ahí, al alcance de todos. Cualquiera de nosotros, si observa con los verdaderos ojos interiores el mundo que nos rodea, estaría viendo lo que es la teosofía y lo que las doctrinas teosóficas se proponen hacernos entender a través de los miles o millones de páginas que se vienen escribiendo desde que existe la humanidad.
¿Para qué? Para que del mismo modo que Newton nos ha tratado de hacer entender, a través de su teoría que explica lo de la manzana, nosotros podamos entender cuál es el verdadero funcionamiento y la verdadera naturaleza del universo en su conjunto material y espiritual. El problema es que los ojos nuestros no están preparados para ver las cosas como son. Y así como no resulta evidente por qué la manzana cae, y necesitamos explicaciones complejas, ¿no? Matemáticas, etcétera, para poder entenderlo, también en nuestro nivel de evolución, en el momento en que estamos pasando hoy, necesitamos de estos cuerpos de enseñanza filosóficos, psicológicos, doctrinarios en general, para poder alcanzar este conocimiento que está más allá de nuestra comprensión espontánea. Y estas escaleras o ayudas son un poco como las explicaciones que recibimos en la escuela, ¿verdad? Nosotros en el colegio aprendemos ciertas versiones de lo que es la ciencia, de lo que es la historia, de lo que es la matemática, de lo que es el lenguaje, que no se corresponden con lo que realmente es. Y esas comprensiones, a la medida que vamos creciendo y nos vamos educando a través del sistema escolar o a través de estudios que hagamos nosotros mismos, los vamos perfeccionando y los vamos modificando. Pero siempre vamos necesitando de alguien externo que nos lo enseñe. Hasta que alcanzamos un cierto nivel en el cual, un cierto dominio de una disciplina en nuestra vida, en la que ya hemos alcanzado todo el conocimiento por el cual nos pueden enseñar y empezamos a hacer descubrimientos por nosotros mismos de cosas que hasta ahora nadie sabía o nadie nos podía enseñar. Bueno, yo creo que un poco el común de los que estamos empezando a descubrir este camino espiritual, estamos en esta etapa en la cual necesitamos los textos, las conferencias, compartir con los demás, para ir abriendo el ojo espiritual y reconociendo en muchos aspectos o anécdotas de la vida estas verdades espirituales y decir, ah, esto es lo que quería decir fulano con esta idea, ah, esto es lo que quería decir mengano con esta idea, teniendo que aprenderlo primero externamente para después hacerlo uno con nosotros mismos y ya eso se incorpore a nuestra vida. Cosa que pasa poco, ¿no? Mucho menos de lo que nosotros quisiéramos, pero creo que en cada uno, si hace un raconto de todos los años que lleva participando de la Sociedad Teosófica, de sus estudios, etc., va a reconocer en sí mismo estos pequeños aprendizajes y estas pequeñas transformaciones. El problema es que muchas veces, como esto uno a veces lo hace y la transformación no es completa, entonces tiene muchas idas y vueltas, ¿no? Entonces uno a veces tiene periodos en la vida en que está muy comprometido con esto y de alguna manera lo entiende y desarrolla esta empatía o capacidad de sentirse uno con el entorno, se pone más comprensivo, tiene capacidad de escuchar y demás. Hay otros momentos como que viniera un ciclo contrario, ¿no? Y uno se vuelve a cerrar sobre sí mismo, y tiene muchas marchas y contramarchas, y marchas y contramarchas, y eso a veces uno lo frustra, ¿no? Y dice, 30 años de Sociedad Teosófica, ¿no? Cosas que en general uno no confiesa, ¿no? Yo se los comparto ahora con ustedes, pero cosas que en general uno guarda para sí mismo porque se avergüenza de eso, ¿no? Y he progresado tan poco, ¿no? Entonces uno dice, sigo siendo el mismo ahora a los 54 que tengo que a los 25, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que todos cambiamos, ¿no? Que todos cambiamos un poquito para mejor, un poquito a veces también para peor, pero que el cambio es inevitable e inherente, y que aquellos que hemos estado expuestos a la teosofía durante tanto tiempo, aunque no se note demasiado, algún cambio que sea chiquito hemos hecho. Tal vez sea esto un consuelo para mí mismo, ¿no? Pero creo que eso es así, y a muchas de las personas que me rodean, digamos, y que también conozco desde hace mucho tiempo, uno observa esto. Estas dos cosas, ¿no? Que hay una mejoría, pero que no es lineal, sino que hay momentos en que mejora, ¿no? Se vuelve, se mejora, se vuelve. Y cuando hablo mejoría, me refiero a esta capacidad de
entender al otro, de salir de uno mismo, ¿no? De ser un poco más entregado al trabajo y no tan centrado en lo que uno quiere, ¿no? Sino un poco el reemplazo del deber, lo que tengo que hacer por el bien del otro, que es lo que yo quiero hacer, que en general lo que yo quiero está más relacionado con el bien mío, ¿no? Acá hay algunos eminentes psicólogos y psiquiatras que me van a criticar, pero bueno, les pido cierta indulgencia. Bueno, y después, y ya para terminar, uno podría decir que la teosofía es de todo este conocimiento expresado de una manera o de otra, como intenté dar un par de ejemplos, se podría condensar en 2 o 3 enseñanzas básicas, de las cuales se desprenden luego una enorme cantidad de subenseñanzas, ¿no? Ya entrando más en detalles sobre cómo funcionan los aspectos ocultos. Y las enseñanzas son las básicas, ¿no? Las que todos ustedes ya saben y no los voy a aburrir. No los voy a aburrir explicando, pero que se sintetizan en la enseñanza sobre 2 aspectos, ¿no? Que yo rescato. Bueno, vamos ya que ustedes saben lo mismo que yo, o más, por ahí a poner énfasis en algunas cosas como para tener presente cuando uno tiene oportunidad de hablar con los demás o dar una charla, o un café o una sobremesa del tema. Y es que la enseñanza madre, que todos estarán de acuerdo, es que es la de la unidad de la vida y la de la inexistencia o la irrealidad de las individualidades. Como que todos somos uno, esencialmente, estamos en un mismo proceso. Teresa, micrófono. Teresa, gracias. Que todos somos uno, y que la separación es una ilusión, y como toda ilusión transitoria. Por lo tanto, pensar que uno puede trabajar para uno o trabajar para los demás es un error, ya que el trabajo de uno y el del otro es siempre el mismo, y hay muchos ejemplos, como el árbol y sus hojas, etcétera, que uno puede poner en este sentido, pero la unidad de la vida sería la primera y fundamental de las enseñanzas. Muchas veces cuando se organizan cursos de teosofía, uno empieza por ahí, ¿no? Porque dice, bueno, ¿por dónde voy a empezar? Por el principio. Ahora hay algunas pedagogías teosóficas que proponen dejar esa charla de la unidad de la vida más para el final del curso, para que resulte una consecuencia de la enseñanza de todo el resto de las ideas. Justamente este año estaba con algunos miembros de Buenos Aires tratando de pensar un curso presencial organizado así, y bueno, el coronavirus no lo bochó. Así que pasará para otro año. Otra enseñanza fundamental justamente es la de la irrealidad del mundo en el que vivimos, es decir, la irrealidad, como diría un monje budista, de todos los elementos compuestos, ¿no? Y siendo el ser humano un compuesto y todo lo que nos rodea compuestos, son irreales en el sentido de que son transitorios e impermanentes. Y acá entra el concepto también, que es clave, solamente lo voy a nombrar para recordárselos, o si les es útil, de que nada permanece igual a sí mismo. Eso lo decían así los griegos, y también lo dice el budismo. Todo está sujeto a cambio permanente. Entonces, aún las cosas más concretas cambian, aunque los cambios nosotros no los percibimos. Entonces, por ejemplo, podemos recordar la enseñanza de este griego Heráclito, del siglo III a.C., por ahí no se acuerden todos el nombre, pero se van a acordar la anécdota que dice: nadie se baña 2 veces en un mismo río. ¿Por qué? Porque cuando la persona se baña a la mañana y vuelve a bañarse a la tarde, la segunda vez, ya el río no es el mismo, porque el agua es otra, porque corrió, los peces son otros, el limo del fondo también se modificó, entonces el río parece el mismo, porque somos ignorantes, pero que si lo miramos bien, ese río es otro. Por lo tanto, nos estamos bañando en un río diferente, que se podrá parecer mucho, pero es diferente. Ahora, lo más interesante de la enseñanza de Heráclito es que el hombre también es diferente. O sea, la persona que baja por la tarde tampoco es la misma que bajó a la mañana. Como yo a los 54 años no soy el mismo que a los 25.
ni el que era ayer, ni el que era cuando empecé a dar esta charla, ni el que hace un segundo atrás. Porque muchas cosas en mí cambian continuamente, a nivel psicológico, a nivel interno y a nivel físico. El aire de mis pulmones no es el mismo, muchas células se murieron, otras nacieron, hay un intercambio continuo con el entorno. Por lo tanto, el Esteban que habla ahora no es el mismo que estaba hablando hace un minuto atrás. Por lo tanto, existe una ilusión que sufro yo y que sufren ustedes, que creen que este Esteban es el mismo que estuvo dando la charla durante casi 40 minutos. Más, 50 minutos, ya es hora de terminar. Pero no es el mismo. Muchas cosas cambiaron. Por lo tanto, el mundo es una ilusión en el sentido de que vemos como permanente aquello que no. Bueno, esta sería... y la tercera enseñanza, que yo creo que es la que uno pondría de relieve, es que el espíritu y la materia son dos elementos indisociables y que son justamente lo que dan origen al mundo compuesto, manifestado e ilusorio. Todo cuanto nos rodea, nosotros mismos, somos un compuesto necesario de espíritu y materia, ¿no? O materia y conciencia. A veces uno prefiere el término conciencia cuando habla con personas que no están adentradas en el conocimiento teosófico. No hay nada carente de conciencia, ni nada carente de materia, ya sea esta materia grosera o materia más sutil. Porque cuando el espíritu y la materia se divorcian, dejan de existir como tales, y el mundo entra en la inmanifestación. Para que haya un universo manifestado, se produce esta unión del espíritu o conciencia y materia, y aparece el drama de la evolución universal, dentro de una etapa humana en la que estamos nosotros, bastante evidente, es un drama, ¿no? Pero si no hay espíritu y materia unidos, no hay manifestación, se vuelve a la pura unidad fundamental. Yo creo que estas son un poco las tres doctrinas fundamentales, aunque uno podría agregar otras, y yo elegí estas porque son un poco las que más me parece que se pueden enseñar a alguien que se acerca por primera vez o está haciendo sus primeras armas, digamos, dentro de lo que es el conocimiento. Bueno, podría seguir hablando, acá tenía pensado desarrollar otras ideas sobre lo que son las iniciaciones, lo que es lo esotérico y lo exotérico, pero creo que ya lo saben, que esto sería más para una charla con otro público. Así que creo que después de 50 minutos de Zoom, podemos, no sé si se está escuchando porque cambió por una foto, pero por ahí podemos dar lugar al intercambio, ¿verdad? Sí, sí. Así que yo diría que cuando quieran hablar... Pido a Sergio Fernández que desbloquee los... No, yo diría que cada uno... Yo aprendí hace poquito que si tocan la barra espaciadora del teclado con el dedo y la sostienen apretada, se abre el micrófono. Entonces Sí, abre, sí. y cuando la sueltan se vuelve a cerrar. Entonces evitamos que se convierta en un caos esta reunión que tiene a 27 personas. Sí, sí. Bueno, muchas Quiero gracias, hablar, Esteban. la barra. Muchas gracias, Esteban, por sus palabras. Y de hecho, esta sabiduría que es la teosofía, hay que incorporarla en nuestras vidas, ¿verdad? Hay que transformarla en una sabiduría viva para nosotros. Y en cuanto estamos aprendiendo, somos mitad gente del mundo y mitad ahí intentando volvernos teósofos adentro de nuestros corazones, ¿no? Me da mucho gusto. Estamos con 97 personas participando de esta programación en Zoom, 20 personas en YouTube, y ahora es el momento de preguntas, cuestionamientos, comentarios, y son todos muy bienvenidos. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes. Saludo de Brasil y me gustaría quizá
preguntarte, porque la historia de la palabra teosofía es muy antigua, por supuesto, pero también hay un problema que algunos lo aceptan, la teosofía moderna, como si fuera una enseñanza de los maestros y lo restringe a la señora Blavatsky. Y tú presentaste la teosofía más con una fuerza transformadora al día o a la vida, que también era lo que en una acepción primaria la señora Blavatsky lo ponía. Pero en la cuestión académica de aceptar, y hay todo un escepticismo si existen o no los maestros, entonces la palabra teosofía para muchas personas ya está presa a ciertas interpretaciones tradicionales y tú los pones de una posición vivencial. Y se podría decir así que a los maestros no interesaba que les conectaban a él, a ellos, porque no querían que la teosofía fuera intelectualizada o presa a su autoridad, sino que fuera un desarrollo de la percepción antigua de una teosofía como sabiduría divina que llena también nuestra vida diaria. Sí, es interesante el comentario. Uno puede darle al término, naturalmente, diferentes acepciones porque es un término amplio, ¿verdad? Yo lo presenté, la sabiduría, a la teosofía como la sabiduría en su sentido amplio, que es un poco como vos decís, la visión que ella da, que Blavatsky mismo da a ella en sus textos, y que dice que la teosofía es algo como que como conocimiento existió siempre, como decía yo también, y que en cada momento histórico y en cada lugar recibió nombres diferentes, siendo siempre la enseñanza la misma. Entonces tenemos, por ejemplo, en la India, que se la llamaba Brahma Vidya. ¿Por qué? Porque Brahma es uno de los nombres de la deidad suprema, ¿verdad? En la India. Y Vidya es sabiduría o conocimiento. Por lo tanto, Brahma Vidya es en sánscrito más o menos lo mismo que significa teosofía en griego. La sabiduría de Dios, en griego, o la sabiduría de Brahma, en la India. También se puede llamar Atma Vidya en la India, otra corriente lo llama así, porque es la sabiduría de Atma, que es la parte más interna del ser humano, que es una con Brahma. Por lo tanto, estaríamos siempre dentro del mismo concepto etimológico. Pero también se lo puede llamar, por ejemplo, gnosis. Se lo puede llamar filosofía esotérica. Se lo puede llamar hermetismo. Tiene muchos nombres en los diferentes lugares, los misterios iniciáticos. Bueno, ahora no me acuerdo, pero tiene, por ejemplo, en Egipto tenía otro nombre. El conocimiento iniciático o el conocimiento de la realidad espiritual va recibiendo diferentes nombres porque existió desde siempre. Y ese es para mí el significado último de la palabra teosofía y lo que nosotros como teósofos deberíamos tratar de enseñar para dar una imagen de amplitud y no de sectarismo dentro de lo que es la sociedad teosófica, que puede darse por la otra acepción que les voy a desarrollar ahora, que es lo que decía también Ricardo. La gente que le gusta ordenar o clasificar el conocimiento filosófico o el pensamiento, tiende a ordenar a los pensadores o a los escritores por escuelas, ¿no? O por grupos. Entonces habla de lo que el budismo, de la corriente de los masónicos, o masones, perdón, de los seguidores de Krishnamurti o krishnamurtianos, de la antroposofía, qué sé yo, otras escuelas que hay actualmente de Sai Baba, de Ravi Shankar, qué sé yo. Bueno,
dentro de este ordenamiento de lo que es el pensamiento o la literatura, naturalmente existe lo que ahora se llama la teosofía, entre comillas, moderna, que es toda la literatura y la corriente que surge de escritores a partir de la creación de la Sociedad Teosófica y de Blavatsky, que ella un poco resucita el nombre teosofía, que ya había caído en desuso, para la enseñanza que empieza a dar ella, que no es de ella, sino que es un poco de ella y muchos de sus maestros, y a través de ella y la gente que se formó con ella en las décadas fundacionales de la Sociedad Teosófica. Entonces tenemos una cantidad de escritores a partir de ella, de la época, como Jatergi, como Sinet, como Olcott, posteriores, como Besant, como Leadbeater, dentro de lo que es la Sociedad Teosófica de Adyar, que es la que nosotros formamos parte, y otros como Judge, Catherine Kingsley, Purucker, Barborca, de otras ramas de la propia Sociedad Teosófica, que somos conocidos todos como autores teosóficos o teosofía moderna. Entonces se está refiriendo a una exposición particular que se dio por esta corriente de escritores desde Blavatsky en adelante, que no es otra cosa que una manera de presentar la teosofía universal con ese lenguaje, con esa nomenclatura, pero cuya esencia no es diferente de la teosofía que se enseñaba en la India por Sri Sankaracharya, ni diferente de la que enseñaba Platón en Grecia, ni la que enseñaban en Egipto en los misterios, ni en ningún otro lugar. Sino que el lenguaje es diferente, la interpretación, o mejor dicho, la elección de ciertos textos antiguos es una elección de entre tantos miles que hay, pero no es un conocimiento, una enseñanza esencialmente diferente de la otra. Y dentro de estas derivaciones que tuvo la escuela, por llamarlos de alguna manera, de Blavatsky y sus maestros, está la más pura, por llamarlo de alguna manera, que es esta que les mencioné recién, y hay otras que van derivando, que se abren o pretenden abrirse, y que en general toman otro nombre, aunque en definitiva la enseñanza sigue siendo siempre la misma. Son, por ejemplo, las de Krishnamurti, teosofía explicada de una determinada manera, y para un determinado público, y que es necesario que haya variedad de exposiciones, porque los seres humanos no somos iguales y tenemos distintas aproximaciones de la misma realidad. Está la escuela de Rudolf Steiner, con la antroposofía. Bueno, y hay otras, ahora no me vienen a la memoria, que son todas ciertas, en definitiva, que son un poco desprendimientos o una apertura de la enseñanza de Blavatsky, que a su vez es una manera de explicar la teosofía universal y omnipresente. Pero está bien tener presente que muchas veces cuando en el mundo se habla de teosofía, se está haciendo referencia a la escuela de pensamiento en la cual nosotros formamos parte, y de literatura, que tiene su origen con Blavatsky, digamos, de la mano de los maestros. Pero yo creo que cuando uno da una charla, si bien esto lo puede aclarar, tiene que quedar claro que no somos sectarios, y que no decimos que la única verdad es lo que está en la enseñanza de estos maestros, de Blavatsky y de nuestros autores. Y así como decir que Krishnamurti es el dueño de la verdad sería anti-krishnamurtiano, digamos, una barbaridad. Creo yo, disculpen que sea un poco categórico. Uno tiene que dar siempre la idea de que es una manera de enseñar la verdad, pero que hay otras miles de formas de hacerlo, que algunas serán ciertas, algunas que no, pero que no somos los dueños de la verdad nosotros, ¿no? Ni lo era Blavatsky. Además, ella tiene muchos artículos, mismo en sus obras principales, aclara que ella no es la dueña de la verdad, que puede cometer, por un lado puede cometer errores, pero también por otro lado puede haber otras formas de ver lo mismo, tan válidas como las que ella da. Ser sectario, pero sería un poco traicionar nuestra misión. Gracias, Ricardo, por darnos la oportunidad de aclarar este punto. Sí, uno puede decir que la teosofía es la sabiduría divina. La teosofía es lo que es. Lo que pasa es que nuestra capacidad de llegar, de apercibir y a darnos cuenta de realmente lo que es limitada, ¿no? Pero lo que es lo que es, ¿verdad? Entonces,
no hay sectarismo en decir que la sabiduría divina es lo que es. Lo que la limitación está en nosotros, ¿verdad? No en la sabiduría divina. Esteban, tu micrófono está cerrado. Ah, sí. Y si hay alguna otra intervención o pregunta o... Sí, ahora es el momento que los teósofos en América hablen. Es la primera vez que veo que hay 94 personas y no están todos hablando a la vez. Sí. Estuvimos hoy con 97 personas. Es un gusto muy grande que podamos hacer un trabajo así, uniendo los teósofos de América. Si ustedes se fijan en el Zoom, vieron que abajo de la pantalla dice participantes, ¿no? Ahí está el número de participantes. Si tocan allí, se va a abrir la lista a la derecha de todas las personas que estamos conectados. Y al final de la lista hay tres botoncitos. Uno dice invitar, otro dice múdome, que no sé para qué es, y otro que dice levantar la mano. Si tocan ahí levantar la mano es como pedir la palabra, y los podemos ver, y si quieren decir algo y no se animan, pueden tocar ahí primero, que es fácil, y después no van a tener más remedio que hablar. Ahí está, Silvia. Silvia Pantano. No sé si no tiene el micrófono prendido. Sí, lo tiene prendido. No, levantarle la mano sin querer, perdón, fue mi mamá. Ah, bueno, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Estoy acá con mi mamá, pero levantó la mano sin querer. Bueno, bajamos la mano, ahí tenés que decir bajar la mano. Ahí está. Ahí. Esteban, Sí. soy Enrique Rey. Sí, ¿qué tal, Enrique? Oye, Esteban, hola, bueno, primero saludarte. ¿Qué harías tú para mejorar la transmisión de este conocimiento? Ya hablaste del niño que se quema por su propia cuenta y se le queda grabado el conocimiento, y el que escucha la orden más en frío, que sería como la diferencia entre una experiencia y una vivencia. Pero ¿qué se te ocurre con los 30 años de experiencia para mejorar la forma en la que nosotros transmitimos el conocimiento? Él era un guardia. Elio, el micrófono. Elio, apaga el micrófono. Bueno, es una muy... Es una muy buena... Es una muy buena pregunta, porque después de muchos años en la sociedad teosófica, uno observa esa dificultad. Pero sobre todo, la he observado en mí mismo, ¿no? Porque a veces es difícil saber lo que las demás personas... Por ahí para vos que sos psiquiatra es más fácil saber lo que los demás tienen en la cabeza, ¿no? Pero lo digo un poco en chiste. Es difícil. Uno a veces hace conjeturas y puede sospechar ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que para que ese conocimiento realmente sea transformador, lo primero de todo, y sin lo cual no hay posibilidad de éxito, es que uno tiene que querer transformarse. Si uno no quiere realmente transformarse, no hay transformación posible. Eso es lo primero. ¿Y qué significa querer? Porque la verdad, seguramente de los 95 que somos ahora, 94 deben decir, yo quiero transformarme. No, digo 94 porque 95 sería. Todos dicen, yo quiero transformarme, ¿no? Se parece una tontería de mi parte. Bueno, querer transformarse significa estar dispuesto a renunciar a un montón de cosas con las cuales estamos contentos en este momento.
Transformar significa cambiar. Cuando uno cambia, cambia una cosa por otra cosa. Hay un ejemplo, un cuento, digamos, que todos habrán escuchado 1000 veces, que es el maestro que sirve el té, ¿no?, en la taza del discípulo y lo hace desbordar, ¿no? Entonces le dice, bueno, para poner té nuevo hay que tirar el té viejo, porque si vos tenés la mente llena de ideas y de preconceptos, no sos enseñable. Entonces nosotros, para poder transformarnos, para poder permitir a la teosofía que nos convierta en personas nuevas y mejores, tenemos que renunciar a muchas cosas, vamos a llamarlo cosas por ahora, que valoramos y que no queremos, a las que no queremos renunciar, porque estamos cómodos con ellas, porque estamos contentos con ellas. No queremos renunciar a darnos los gustos que nos damos, no queremos renunciar a objetos para los cuales trabajamos durante nuestra vida. Piensen que la mayor parte del tiempo en nuestra vida está dedicada a adquirir o a conservar objetos materiales, ¿no? A comprar la comida, a comprarnos ropa, a comprarnos una casa, a comprarnos una heladera, a mantener estos elementos que hemos comprado, ¿no?, a cambiarlos por otros mejores cuando podemos, ¿no? Es una vida que dedicamos una enorme cantidad de tiempo a lo material y que nos da satisfacciones y estamos contentos con eso. Entonces no queremos renunciar. Después también acumulamos muchos elementos afectivos, ¿no? Y dedicamos mucho tiempo a las relaciones sociales, ¿no?, a nuestras familias que no queremos descuidar, y a las quienes no queremos renunciar. Pero por sobre todo, lo más difícil, porque uno puede ser espiritual conservando elementos materiales, cuidando las relaciones, ¿no?, que no es que tiene que renunciar a todo, pero sí uno tiene que renunciar a uno mismo. Y eso es lo que yo encuentro como más complicado, más desafiante y más difícil. Porque, ¿qué significa renunciar a uno mismo? Uno a lo largo de la vida va construyendo una visión de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Juzga a los demás con esa visión, se siente orgulloso de uno mismo con esa visión. Construye una sobre cómo deben ser las cosas, gustos por un equipo de fútbol, por ejemplo, que son muchos los varones en Sudamérica Central, se apasiona con eso, o defiende cierto partido político, cierta visión de la ecología, o ciertas ideas teosóficas o visiones sobre cómo la sociedad teosófica puede ser, para poner un ejemplo concreto. Uno, por ejemplo, presencia a veces en grupos teosóficos discusiones encarnizadas sobre cómo debe difundirse la teosofía, o sobre cómo, si debe cobrarse una actividad o no, si debe estudiarse tal autor o tal otro. ¿Por qué? Con tanta uno defiende eso y está tan apegado a esas ideas, porque uno las ha ido construyendo a lo largo del tiempo y está muy identificado con ellas y no está dispuesto a sacrificar. Entonces todo este andamiaje psicológico es lo que nos mantiene presos y nos bloquea en nuestra transformación. Y no nos transformamos porque no queremos transformarnos. O mejor dicho, como los chicos chiquitos, queremos transformarnos y seguir siendo como somos. Sin renunciar a nada, porque estamos orgullosos de todo este mundo interno que hemos construido con tanto trabajo. Y no es un sentimiento. Pero si uno no está dispuesto a renunciar a los propios valores, a las propias ideas, entonces no va a haber transformación posible. Y es por eso que las transformaciones son pocas, muchas veces imperceptibles y difíciles. Porque está la voluntad de cambiar, pero no está la voluntad de cambiar al mismo tiempo. Uno quiere tener lo bueno y lo malo a la vez. Que convivan en nosotros el ser profano, digamos, que le gustan las cosas del mundo, pero al mismo tiempo ser espirituales, digamos, y eso no es posible. Entonces entra en contradicción, y en ese camino estamos todos nosotros. Yo creo que muchos se identificarán con esto, y estamos en esta lucha en la que tratamos de darle más espacio a la vida espiritual y menos a la otra, luchando, avanzando, fracasando, cayéndonos y volviéndonos a levantar continuamente. Ahora, si vos me preguntás cuál sería la mejor estrategia para ayudar a los demás en esto, sería lo más difícil,
que es dar el ejemplo. Porque el ejemplo puede más que 1000 conferencias, ¿no? Es mucho más inspirador un ejemplo de una vida de dedicación y de desapego que 1000 charlas. Pero no somos quienes en este momento a veces nosotros mismos no estamos en condiciones de dar ese ejemplo, porque no somos seres realizados. Y es por eso que nuestro compromiso es doblemente intenso, porque nosotros tenemos que mejorarnos espiritualmente, no tanto por nosotros, sino para ser verdaderos ejemplos para los demás. Porque si nosotros no inspiramos, las personas no se sienten inspiradas. Y para inspirarnos tenemos que ser mejores. Entonces uno tiene al mismo tiempo que avanzar para poder ayudar a los demás. Creo que eso es un poco la visión del desarrollo espiritual que debe tener el verdadero teólogo. No querer mejorar por ser uno mejor, sino mejorar para poder ayudar mejor. Si nosotros estamos enfocados en eso, algo vamos a mejorar y algo vamos a poder ejemplificar, ¿no? O mostrar cómo. Pero bueno, es fácil decirlo acá por Zoom, difícil es mostrarlo en el día a día, ¿verdad? Donde la vida, tanto la mía como me imagino la de todos ustedes, está lleno de fracasos en esto. Ponemos y volvemos a fracasar porque ningún fracaso es nunca definitivo, sino que es oportunidad de volver a comenzar, pero en eso estamos. Y creo que por lo menos de eso sí podemos ser ejemplo, ¿no? De perseverancia y de insistencia, ¿no? Eso es lo que se me ocurre para comentar. Gracias. Uzi y Lisette, que han levantado la mano. Hola, buenas tardes. Soy Usi y hablo desde España, desde Cáceres. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir, de estar ahí con vosotros, ¿no? A través de esta charla. Me he sentido muy identificada a lo largo de tu charla, Esteban, de las diferentes cosas que has dicho. Pero me gustaría comentar algo que tal y como tú lo describías, yo también me he sentido un poco así, ¿no? Y es cuando estás cerca de personas, de tu trabajo, de tu familia, de compañeros, ¿cómo le describes qué es la teosofía, ¿no? Porque no es el momento de hacer una disertación, ni de recurrir al significado etimológico de la palabra. Entonces, creo que eso es interesante planteárselo. Nosotros en la rama, soy de la rama Ceres de Cáceres, lo hemos pensado y lo hemos trabajado mucho y creo que eso es muy interesante, porque muchas veces podemos alejar a las personas más que acercar en función de cómo hablemos qué es la teosofía. Y por supuesto, queda totalmente obviado que realmente el verdadero mensaje de lo que es la teosofía es a través de nuestra conducta, ¿no? Pero quería remarcar eso, que sí, que yo también me he planteado muchas veces cómo describir, cómo contarle a alguien que no sabe qué es la teosofía, qué es la teosofía. Nada más, muchas gracias, Esteban. Sí. Hola, Esteban. Mucho gusto de verte y siempre de oírte, y también a Isis, a Ricardo, a María Rosa, a María Orlich, a todo el comité de la federación, y bueno, también muy contenta, ¿verdad?, de que esta conferencia inaugural sea el principio de muchas más, ¿verdad?, en donde todos los países, ¿verdad?, que ahora tenemos tanto problema de estar juntos físicamente, lo podemos hacer de manera virtual. Así que yo estoy feliz de estar aquí con todos, y pensando en lo que comentabas, Esteban, cuando veía el tema de qué es teosofía, que hace poco también vi tu conferencia, es increíble que yo creo que si la vuelves a dar 20 veces más va a ser diferente. Y siempre hay algo nuevo, o hay muchas cosas nuevas que aprender y en que reflexionar. Y ahora que estabas hablando de la parte del sacrificio y de la renunciación, o sea, ese es un tema en el que yo creo que todos los que ingresamos a la sociedad, los que tenemos muchos años o pocos años, siempre es algo como que te crea una situación en la cabeza de dolor, de renunciación, de pérdida de lo que tú dices, ¿no? De las cosas materiales, del deseo, del apego por la vida, de la adquisición de bienes, de muchas cosas con las que vivimos todos los días, ¿no? Pero algo que
que yo creo que es importante no solo vivirlo, sino también transmitirlo, es que esa renunciación es como cuando renuncias a dejar de comer carne, ¿no? O sea, una verdadera renunciación para entrar a un estado de vegetarianismo, por ejemplo, yo no lo entiendo si no tienes un convencimiento y si no lo experimentas de una manera alegre y contenta con la vida, porque si no, no podrías vivir comiendo feliz sin carne, ¿no? Y lo mismo, yo creo que resulta, este es un ejemplo como muy material, pero lo mismo resulta cuando comienzas a renunciar a otro tipo de situaciones en las que tenemos o hemos de abstenernos de hacer en la vida, ¿no? Y esto se manifiesta siempre con alegría, o sea, no necesariamente con dolor, no es la ausencia de ese sacrificio, es algo bendecido, es algo agradecido, ¿no? Con lo que te manifiestas en la vida. Cuando dices, es que uno tiene que hablar de la teosofía y ser un verdadero teósofo y manifestarlo con el ejemplo. Pero el ejemplo es ese. Yo digo que es manifestar tu contento y tu alegría interna por ese convencimiento de lo que tú, de lo que yo y de lo que todos queremos transmitir, ¿no? Porque finalmente sabemos, los que tenemos ya años, que tratando de enseñar un camino, pues no es así. O sea, cada quien va descubriendo su propio camino, su propio andar, ¿no? Aquí no hay de que el maestro es el que sabe, el discípulo es el que aprende y el que tiene que educarse. O sea, cada quien va haciendo su propio maestro, va haciendo su propio camino y ahí estamos los que estamos, ¿verdad? En estos momentos para transmitir a través de ese contento con el que vivimos día con día. No sé, es mi pensar. Sí, por supuesto. Debería ser así, ¿no? Uno debería hacer esos sacrificios voluntariamente, y cuando uno sacrifica algo voluntariamente, no debería eso serle penoso, ¿no? Si es penoso es porque uno no lo está entendiendo, debería ser más o menos espontáneo. Cuando uno renuncia a aspectos, a ideas, o es como cambiar de equipo de fútbol, ¿no? Que lo tiene que hacer porque entiende que aquello es necesario, porque es un lastre, y lo va de alguna manera a permitir avanzar en el desarrollo espiritual. Entonces, son renuncias que uno hace contento de haberlas hecho, efectivamente, como decís vos, y no amargado, ¿no? Por eso, aquellas personas que renuncian forzadamente, eso uno lo ve, por ejemplo, en muchos religiosos, ¿no? Que se imponen disciplinas para las cuales no están preparados, entonces se convierten en personas amargadas, ¿no? A veces hasta malas. ¿Por qué? Porque han echado un peso sobre sus hombros que está más allá de sus posibilidades y que determina, en lugar de ayudarlos a desarrollarse espiritualmente, los echa para atrás, ¿no? Y eso, a veces uno lo ve, con el ejemplo del vegetarianismo es bueno, porque hay gente que está siempre deseando el tema de la carne, ¿no? Y que se bloquea porque siente culpa. En ese sentido uno diría, bueno, sé más auténtico y come carne, no hay tanto problema por eso, porque lo importante es que eso sea la consecuencia de un sentimiento de compasión con el mundo animal, no una imposición, ¿verdad? Recién, ahora le voy a dar la palabra a José Luis y a Sandra, que están acá, pero pensaba que esto que decía Lisette, de mostrarse contento y de tener una actitud de alegría hacia la vida, también es una manera de transmitir y enseñar teosofía. Si ustedes ven, los monjes budistas en general, hoy me dio por hablar mucho de budismo, ¿no? Tienen esa actitud de alegría permanente. Digo que los monjes budistas en general están siempre contentos, ¿no? Y eso, cuando nosotros estamos cerca de ellos, nos transmite una energía muy positiva, ¿verdad? Y uno se siente animado, y tal vez eso es algo que los grupos teosóficos podrían trabajar, ¿no? El tema de la alegría, ¿no? Como actitud frente a la vida, aún en los momentos en que las cosas no salen como nosotros queremos, en los cuales en general tendemos a
entristecernos, o en mi caso, a encolorizarme, ¿no? Pero si uno pudiera mantener esa actitud de alegría, todo fluiría mejor y no sería más un ejemplo de filósofo, ¿no? Sí, José Luis, vamos a dar la palabra a José Luis. Tenés que abrir el micrófono, José Luis. Perdón, no me había dado cuenta. Que agradecerte la conferencia que has dado y verter ahí unos comentarios bastante interesantes que junto con los comentarios que hizo al finalizar Ricardo, me parece que delinean los contenidos de la teosofía bien desde un punto o bien desde otro, o desde los dos si uno los junta, ¿no? Pero mi pregunta iba encaminada. No recuerdo muy bien cómo fue tu comentario referente a la preparación de un curso de teosofía que se paró por el coronavirus, pero que me pareció entender que iba un tanto diferente la presentación o la manera de desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, a mí, como a todos los miembros de la Sociedad Teosófica, me preocupa también, evidentemente, como miembro de la rama, estoy en Cáceres, en España, de la rama Ceres, igual que USI, me preocupa también que las ramas o logias tengan esa dinámica, vamos a decir, más actualizada, no en cuanto a la enseñanza, que es eterna, sino a la forma de transmitirlo, a la forma de componerla, porque ya tenemos bastantes cursos de teosofía que están muy bien estructurados con su contenido de enseñanza, pero a mí me gustaría, si puedes compartir tu experiencia, cómo elaborar o cómo presentar un trabajo, vamos a decir, de introducción a la teosofía, en esa dinámica, por ejemplo, como ya que estabas comentando referente al budismo, ¿no? Cómo ellos lo hacen muy bien en el sentido de que, bueno, pues ponen la meditación, en fin, presentan la enseñanza desde un modo que es interesante para el que es atraído por la enseñanza del budismo en este caso, ¿no? Entonces, mi pregunta iba un poco encaminada ahí. ¿Cuáles podían ser, si puedes decir, esos pilares fundamentales en los cuales uno pueda hacer un trabajo desde ese punto atractivo, actualizado, ¿verdad? Solamente, gracias. Sí, muchas veces, naturalmente, uno se plantea el tema sobre cómo difundir la teosofía sin recurrir siempre a los mismos, a las mismas formas, ¿no? Porque nosotros tendemos, muchas veces, tenemos la tendencia a caer un poco como en repeticiones y a dar los cursos siempre de la misma manera, y hasta tenemos el concepto, ¿viste?, del curso básico y qué sé yo. Yo creo que muchas veces eso conspira en contra de la innovación, ¿no? Entonces siempre damos cursos que son un poco como, no digo muertos, pero que son un poquito repetitivos y no se adaptan al mundo que va cambiando, ¿no? Sobre todo si nosotros queremos acceder, no digo a adolescentes, pero a una población, a sectores de la población relativamente jóvenes, ¿no? Entre los 30 y los 60, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que la respuesta no la tengo, pero lo que habíamos elucubrado era de dar un curso que no siga el orden necesario, el orden dado de empezar con cosmogénesis, seguir con la constitución del hombre, después reencarnación, sino un poco desordenar esto, rearmarlo e ir acompañando en el curso de teosofía con actividades prácticas, en el sentido de, por un lado, enseñar algo doctrinario, tratando de dar la menor cantidad de clases posibles y dar mayor participación posible a la gente, que sea más un curso conversado que un curso expositivo, y por otro lado, ir acompañando a lo largo de este curso, que estaba pensado para un año, con actividades de meditación,
grupales, pero sobre todo para que cada uno haga en la casa. Y que haya un proceso, no digo espiritual, pero por lo menos psicológico, de comprensión de lo que es un cambio interno, y que estos elementos doctrinarios o filosóficos o teóricos no son más que una apoyatura para lograr este cambio interno, y que este cambio se produzca con una determinada dirección, ¿no? Y no de cualquier manera. Si quieren les comparto el programa que habíamos pensado, no tengo problema, por si a alguno les sirve como idea, ¿no? Naturalmente. Y van a ver que acá está pensado como para... A ver si lo encuentro en mi ordenador. Se los paso. Pero esa era un poco la idea, alterar un poco los temas y acompañarlos sobre todo de actividades prácticas orientadas fundamentalmente a la meditación. Me dan un segundo, se los paso por acá, así ya lo tienen. Pasa que no está en... Compartir. Bueno, podemos, mientras lo buscamos, Sandra tenía una... Sandra, ¿no? ¿Sandra había levantado la mano? No, bajó. ¿Algún otro comentario? Fernando. Esteban, né? É um prazer te escutar. Não sei se vão me compreender falando em português, mas... Sim, compreendo. Sim. A minha pergunta... Sim. Ah, Josi, não te vejo. Sim. É que estou junto com o Fernando, aí só está o nome dele. A minha pergunta é o seguinte. Ao estudar doutrina secreta e chave para a teosofia e as cartas, a gente percebe um esforço muito grande dos mestres e de Blavatsky para tentar trazer uma tônica desse grande sistema que é a teosofia, no sentido de clarear as constantes controvérsias que, de séculos em séculos, esse sistema de ideias gera, naturalmente. E o que percebo é que esse conjunto de ideias, chamada teosofia, hoje cunhado como teosofia, é um conjunto de ideias que acompanha a nossa atual humanidade, assim como acompanhou várias outras humanidades antes da nossa. E esse conjunto de ideias, eu percebo que hoje, na estrutura chamada sociedade teosófica no mundo, ainda é pouco conhecida ou pouco estudada, pouco compreendida na sua essência, principalmente nas ideias principais que norteiam o sistema teosófico, como a busca de uma compreensão maior das ideias éticos-morais, que estão imbricadas em todas as religiões. Então, os mestres, nas cartas, eles procuram colocar isso, que eles vieram cunhar ou trazer esta ideia de uma forma mais clara, pautado no verdadeiro ocultismo, ou na verdadeira filosofia esotérica, e tentando limpar essas controvérsias que ao longo desses séculos todos foram ficando. Eu gostaria de te escutar um pouquinho sobre essa minha colocação e o que tu pensas sobre
exatamente sobre o sistema teosófico, suas principais ideias, né, tanto na origem do universo como na origem da humanidade, né, mas nesse sentido seria a minha pergunta. Dos cositas. Esteban, Acá, repite la pregunta, por favor, para los de habla hispana. Repite lo que vas a contestar. No, que está ahí en el chat el archivo del curso que pidió José Luis, por si lo quieren ver en el chat de acá del Zoom. Lo acabamos de subir. Pero además, si puede en castellano traducir la pregunta. Sí, bueno, me corrija Josie si no está bien. Bueno, ella dice que hay una intención de los Mahatmas, Blavatsky y la teosofía original de mostrar un sistema teosófico y que le parece que ese sistema teosófico es aún no tan conocido y quisiera su opinión. ¿Hay algo más? Josie? Sim, e que eles vieram nortear essas controvérsias no sentido de sair um pouco da questão ético-moral, mas tentar trazer para o cerne da filosofia esotérica mesmo. Ok. Y los Mahatmas trataron de salir un poco de discusiones morales, discusiones temporales, para llegar al centro de la filosofía, el centro de la filosofía esotérica, el sistema que es la teosofía que ellos trataron de traer al mundo. Entonces, le parece que este sistema en su sentido más profundo, es poco conocido. ¿Cuál es tu opinión? Cuando uno lee un poco la historia de la sociedad teosófica, los primeros escritos de Blavatsky y después las cartas que los maestros intercambiaron con Sinnett y con Hume, sobre todo esas cartas, uno, por lo menos yo entiendo, que había cierta preocupación en ellos por el curso que está teniendo la humanidad, sobre todo en el mundo occidental. Ellos veían, a mi criterio, como que en Europa, en Estados Unidos, en general, en Occidente, el paradigma de lo que ahora se llama el paradigma positivista se había apoderado de las clases pensantes, digamos, ¿no? De las personas, de los intelectuales, de los científicos, lo que ellos llaman la cresta intelectual de la ola, si lo llaman en sus cartas, estaban seducidos por este paradigma positivista, que para los que no están familiarizados con esto, lo podría sintetizar como que había habido una cantidad de descubrimientos científicos que se podían aplicar a la vida diaria, que habían desarrollado tremendamente la economía y habían mejorado la calidad de vida de millones de personas. Por ejemplo, había descubierto el ferrocarril y la posibilidad de aplicar la máquina de vapor al transporte, se habían inventado máquinas para producir productos a muy bajo costo, la ciencia en medicina había avanzado, había descubrimientos en química, había una cantidad, la ingeniería había evolucionado tremendamente, se estaban haciendo obras importantes en cantidad, ¿no? Porque no es como... La ingeniería en Egipto existía, pero era para muy pocos, ¿no? En cambio, a partir del desarrollo de la revolución industrial, se extienden los beneficios de la ciencia y la técnica a un número enorme de la humanidad. Y ellos pensaban que con el desarrollo científico y tecnológico se iban a resolver todos los problemas que aquejaban a la humanidad, porque decían, de la mano de la ciencia va a haber alimentos para todo el mundo, va a haber productos industriales para todo el mundo, todos van a tener ropa, van a tener calefacción, van a tener su casa, entonces siendo todo el mundo satisfecho en sus necesidades materiales, ya no va a haber más guerras y la humanidad va a poder descansar, disfrutar del ocio, ser creativos y vivir del trabajo de las máquinas. Este era un poco el concepto.
Y los maestros decían que no, que ese alivio de las condiciones materiales no era lo que iba a poner fin al conflicto y al sufrimiento humano, sino que eso se iba a lograr solamente a través del desarrollo espiritual. Y las 100 y pico de años de historia nos han demostrado que es así, porque la ciencia sigue avanzando, pero estamos muy lejos de haber resuelto los problemas de la humanidad, ¿no? Todo lo contrario. Sigue habiendo guerra, sigue habiendo explotación, sigue habiendo pobreza, o sea que la humanidad en ese sentido no mejoró nada, a pesar de que las condiciones de vida sí hayan mejorado. La gente vive más años, disfruta de más comodidades, pero los problemas siguen siendo los mismos. Entonces es por eso que ellos deciden, a través de Blavatsky, crear la Sociedad Teosófica y dar a conocer a este grupo de intelectuales, que ellos dicen que son los que después son copiados por el grueso de la humanidad. Dice, si nosotros logramos seducir a las mentes más brillantes para que entiendan el problema de esta manera, el resto de la humanidad los va a seguir, porque ellos nos pueden entender a nosotros. Pero el conjunto de la humanidad se maneja por imitación y copian modelos. Ustedes vieron que sale algo en la televisión, una pavada, y todo el mundo tras de eso. La gente en general tiene, esto daría para otra charla que podemos dar otro día, de por qué la gente es tan poco lógica, tan poco racional, ¿no? La gente en su conjunto, nosotros también, pero algunos más que otros. Y sale en la televisión una tontería, y todo un país, un mundo, atrás de esa tontería, ¿no? Los políticos la tontería porque no quieren quedar mal con el mundo que va atrás de la tontería, con lo cual la tontería se va elevando y elevando a niveles increíbles, ¿verdad? Entonces ellos decían, si nosotros convencemos a un núcleo que tiene liderazgo sobre la humanidad, podemos cambiar el curso de la historia, y para eso crean la Sociedad Teosófica, y para eso educan a Blavatsky, a Sinet y a los primeros teósofos, para que enseñen este particular modo de ver que iba en contradicción con el modelo materialista o positivista. Pero la enseñanza que dan es la misma que daba Platón, la misma que daba Sankaracharya, la misma que daba Buda, pero con un lenguaje más adaptado a lo que era el final del siglo XIX, ¿no? Donde se estaba descubriendo Oriente. Entonces dijeron, bueno, de la mano de mostrar lo que es el Oriente filosófico, la India filosófica, vamos a llevar estas enseñanzas para abrir los ojos a aquellos que pueden abrirlos. Y en esa medida, para eso es para lo que se trabajó, y que en alguna medida se logró, ¿verdad? Tal vez podría haberse hecho más o mejor, pero bueno, los teósofos de aquella época hicieron lo que pudieron, como nosotros hacemos lo que podemos hoy, ¿no? No sé si era esto lo que apuntaba tu pregunta, o otra cosa, ¿no? Sim, sim, obrigada, Silva. A ver, Elia y Oscar. Sí. Quería comentar algo con respecto a esto que se ha estado diciendo. La relación en que la señora Blavatsky presentó la teosofía a finales del siglo XIX a la sociedad occidental. No la presentó a la sociedad oriental, la presentó a la sociedad occidental. El reto de ella y de los maestros era cómo se iba a presentar en un mundo intelectual y materialista. Entonces, esa fue la situación en que lo llevó a presentarlo de esa manera como está en la doctrina secreta, y de lo general a lo particular, empezando de cosmogénesis y desembocando en la antropogénesis. Llevó un método en el cual presenta un aspecto general para desembocar en aspectos particulares. Ese fue el reto de la señora Blavatsky y los maestros presentaron a finales del siglo XIX. Ahora no ha variado mucho, hay algunas situaciones en la sociedad que siguen inmersos todavía en el aspecto material, ¿sí? Entonces, la situación actual es, la sociedad actualmente, con el conocimiento e influencia de Aristóteles y la Iglesia
cristiana, ¿sí? Siguen el método precisamente de Aristóteles y de lo particular a lo general, perdiéndose muchas veces en ello, e incluso la ciencia actual sigue ese método. Entonces, si no tienen una idea de lo que es en general, lo que pasa desde la que es, lo que se conoce en la ciencia actual, como es el origen hacia lo que está actual, lo que estamos viendo ahorita a nivel humano, a nivel de los diferentes reinos que conocemos en la teosofía, y cuando queremos ir de estos reinos hacia lo general nos perdemos. Entonces, hay mucha influencia en la sociedad actual de ese tipo de pensamiento, ¿sí? Inductivo, de lo particular a lo general. Entonces, la situación es enseñar también, ¿sí? Ese método deductivo de lo general a lo particular. Porque muchas veces de ir de lo particular a lo general nos perdemos si no tenemos un panorama, ¿sí? Lo que es la generalidad y lo que es la teosofía. Entonces, son varios retos que se nos presentan para presentar este tipo de conocimiento, este tipo de lo que es la teosofía, como dijo Isis, es lo que es, siempre ha sido y siempre va a ser. Y actualmente la teosofía moderna tiene esas características que se presentó a finales del siglo XIX, ¿sí? Al mundo occidental. Y actualmente, en el siglo XXI, tenemos algunas características en la sociedad, ¿sí? En la cual debemos adecuarnos esto, sin perder esta metodología que los maestros incluyeron cuando nos oyeron a conocer la que es la teosofía. ¿Sí? Entonces, porque si empezamos a enseñar o a ver las cosas desde un punto de vista de lo particular a lo general, nos vamos a perder. Entonces, esta es un panorama en general. Y la situación también es, como tú dices, es una transformación, pero si esa transformación se queda en uno mismo, de nada nos va a servir. Va a ser una transformación que desemboque en hechos hacia los demás, como lo dice la señora Blavatsky, como lo dicen los maestros, Maha Chohan Karl, es el altruismo hacia los demás. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Uno de estos ya se tuve, es una de esas características ya se dio a conocer, es por medio del ejemplo. ¿Sí? Ser uno, vivir esa teosofía, ¿sí? Vivirlo con uno mismo, hacerlo uno mismo y proyectarlo hacia afuera. ¿Sí? Entonces es una serie de mecanismos que se llegan para entender lo que es la teosofía y llevarla a la práctica. No quedarnos nada más en lo que es una teosofía teórica, una teosofía para los demás, no que se quede en uno mismo. Gracias. No, gracias a ti. Gracias por el comentario. Cuando yo dije que estaba apuntado a Occidente a combatir el pensamiento positivista, no es exclusivamente Occidente, no lo hizo de esa manera. Cuando en la India también se trabajó, pero diferente. No trabajó tanto ella en forma directa, Olcott y luego Besant, porque ahí el foco era diferente. Porque ella era espiritual, ya tenía ese conocimiento espiritual, pero estaba en peligro de abandonarlo. ¿Por qué? Porque después de tantos siglos de sometimiento al dominio inglés, las clases más intelectuales de la India tendían a admirar el pensamiento y los valores del conquistador. Entonces lo que ella trabajó, y sobre todo como les decía recién, Olcott y Besant, fue en que los hindúes revalorizaran su propia religión y su propia filosofía, y no se dejaran colonizar intelectual y espiritualmente por el pensamiento británico, que era claramente materialista. Entonces el foco de trabajo, o la manera de trabajo, fue diferente.
En una, revalorizar lo propio, y en Occidente mostrar lo occidental. Bueno, vamos a dar la palabra a Enrique Rey, y yo creo que con esto, Isis, podemos ir cerrando, ¿no? Hola, otra vez, Esteban. Era nada más para reaccionar a la pregunta que te hicieron del sistema. Y bueno, en relación a la pregunta que te hicieron del sistema, yo también me he cuestionado si existe un sistema o no existe un sistema dentro de la teosofía. Los sistemas pueden ser materiales y conceptuales. En este caso sería un sistema conceptual. Yo creo que sí hay un sistema y que las preguntas existenciales profundas que estaban hace 200 años son las mismas de ahora, y los Mahatmas han respondido a ellas, porque si uno busca las 20 preguntas existenciales más importantes de los últimos 200 años, son las que ellos contestan. Dice, ¿es real lo real? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe un destino o no existe un destino? ¿Cuál es la definición profunda del bien? Todas esas preguntas, la teosofía tiene normalmente respuestas para ellas. Probablemente no las difundimos de una manera organizada, y de hecho los mismos Mahatmas las difundieron en función de las preguntas que se les hacían. Pero yo creo que hay un sistema, y sí deberíamos bucear un poco en la idea de construir un sistema en el que podamos compartir o podamos responder a estas preguntas para darle más cuerpo. Era nada más una continuación de lo que ya había dicho esta chica brasileña, porque me pareció interesante. Pues nada más, Esteban Guillermo. Yo no había entendido así la pregunta. Mi conocimiento del portuñol es limitado. A lo mejor yo tampoco, pero bueno. No, coincido en lo que vos decís, pero le agregaría algo nada más. Todo sistema, cuando uno lo concibe como una enseñanza, que tiene... uno corre el riesgo a veces de quedar atrapado en él, ¿no? Puede ser, claro. Es un sistema que es abierto, que es dinámico, porque si no uno termina convirtiéndolo en un dogma. Y uno tiene que entender que toda aproximación o todo conocimiento espiritual es siempre provisorio, porque va a terminar de ser definitivo cuando uno ya se convirtió en un Buda, en un ser perfecto, ¿no? Y se hizo uno con ese conocimiento, pero mientras tanto, el aprendizaje implica renovar y modificar continuamente nuestra idea. Ya terminaste de pintar ya. A mí hace lo mismo mi mamá, ella es la que me pinta. Entonces, coincido en que es un sistema, pero que es un sistema abierto y en continua evolución, digamos, que no hay un dogma definitivo, que uno dice, bueno, la verdad es esta, y lo que no dice lo que dice este libro está mal, digamos, ¿no? Habrá cosas que estarán mal, pero habrá otras verdades que el libro no dice y que estarán bien también. Eso, perdón, Esteban, eso lo resuelve Juan Viñas. Tiene uno de sus vídeos es sobre el pensamiento crítico, ¿te acuerdas? Tiene uno sobre lo que es el pensamiento ingenuo y el pensamiento crítico. Y entonces habla de cómo cuestionar y cuestionar hasta que te quede claro y puedas pasar de la ingenuidad a la confirmación de acuerdo a tu grado de desarrollo. Y con eso le quitas el dogma, pero sigues en un sistema en el que todos estamos de alguna manera contemplados. Es una pregunta interesante. A lo mejor da para mucho, pero me llamó la atención, por eso quise intervenir. Muchas gracias. Bueno, Isis, creo que hemos terminado. Después de casi 2 horas. Sí, sí. Bueno, tenemos más 9 minutos. Me gustaría agregar unas palabritas. Yo siento que la propuesta teosófica, la propuesta de los Mahatmas, que es lo que ellos quisieron para nosotros, fue justamente la oportunidad de seguir trabajando en esto. Pero tenemos un desafío enorme, porque no somos maestros de sabiduría, somos gente común, somos parte de la humanidad, y quizás la parte de la humanidad que ya se dio cuenta de que hay una sabiduría divina. Y por esto, como ya nos damos cuenta de que hay una sabiduría divina, queremos involucrarnos en esto. Pero de hecho, es un proceso de cambio, ¿verdad? Es un proceso de cambio de la vida, y
y tenemos que de alguna manera también reconocer nuestra insignificancia, ¿verdad? Reconocer que aún estamos tratando de pasar adelante algo que aún estamos aprendiendo. Yo creo que este es el mayor desafío nuestro, porque solo vamos a poder realmente ayudar a los Mahatmas, ayudar en este proyecto de transformación de la mentalidad del mundo y consecuentemente transformación de las condiciones de la humanidad, en la medida que nosotros transformemos a nosotros mismos también. Entonces, yo veo más bien como una oportunidad, pero una oportunidad que en cuanto uno lo va haciendo con uno mismo, lo va ayudando a otros también, va apuntando, ¿no? Hay un koan zen que me gusta mucho, que dice que las palabras son con el dedo que apunta a la luna, pero qué tragedia si confundimos el dedo con la luna. Entonces, tenemos toda una literatura que nos apunta a esta sabiduría divina, que apunta a la luna para nosotros, pero estamos en la búsqueda, estamos tratando de crear las condiciones para aproximarnos cada vez más de esta sabiduría. Entonces, yo creo que si el sistema seguramente es abierto, pero tenemos que reconocer que aún estamos abajo de la percepción total del sistema. Entonces, somos como chiquilines, somos como infantes, como crianzas en ese camino, tratando de madurar y llegar a la percepción de la verdadera teosofía, ¿no? Entonces, el hecho que haya un sistema y el hecho que haya una búsqueda están juntos, porque nosotros estamos muy abajo de la percepción de este sistema. Entonces, es una constante búsqueda para nosotros. Y saber que hay una sabiduría en la vida, que uno puede buscar, que uno puede transformarse a sí mismo, que uno puede hacer de su vida algo mucho más significativo, mucho más feliz, mucho más útil para la sociedad en general. Es una cosa que nos da esperanza, porque la batalla no es fácil. Entonces, yo creo que somos como un grupo en el mundo, 26,000, bueno, somos pocos comparados con la humanidad, pero 26,000 personas que están tratando de crear las condiciones de vivir de veras esta sabiduría divina, que es lo que es la teosofía. Entonces, más o menos, así lo pongo. Tenemos 4 minutos aún y la próxima semana nos va a hablar Ottavio Marchesini, nos va a hablar de... ¿Dónde está mi papelito? Nos va a hablar de la misión de la sociedad teosófica en el nuevo milenio. Entonces, ahí seguimos con esta discusión, con estos comentarios, con esta búsqueda sobre, al final, cuál es nuestro rol en esta sociedad teosófica, en este mundo, en nuestras vidas. Y terminaría diciendo también muchas gracias, Esteban, muchas gracias
a todos los de América, los hispanoparlantes, los brasileños que también nos acompañaron, por esta posibilidad de estarnos juntos, aunque separados por este momento de pandemia.